Preguntas y respuestas. Un espacio en el cual el reverendo Lisandro Bojorquez contestará sus inquietudes personales. ¿Existe una contradicción o diferencia entre Jesús y el Dios del Antiguo Testamento? Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. Por tal razón, no existe ninguna contradicción entre el Dios del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo, porque toda la Biblia, desde Génesis aún hasta el Nuevo Testamento, el mensaje central es Jesús. Ahora, cuando usted me hace esta pregunta, que si existe alguna controversia, alguna diferencia entre Jesús y Dios del Antiguo Testamento, no, más bien es el mismo. Ahora, nosotros necesitamos comprender algunas cosas para poder ver cómo Dios estaba revelándose en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Probablemente su pregunta tenga que ver con algunos aspectos que nosotros miramos en el Antiguo Testamento, como son los juicios. Entonces uno dice, ¿cómo es posible que ocurra todo esto? Ahora, quiero que veamos los atributos de Dios. Entre ellos tenemos su eternidad, el atributo de su sabiduría, omnipotencia, omnisciencia. Bueno, son tantos atributos, características que Él tiene. Y dentro de esos atributos está el atributo de justicia. La justicia se ve muy claramente en el Antiguo Testamento con la expresión que el Señor describe allá en el libro de Deuteronomio: ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que la pena debe ser equitativa a la falta. O en el lado contrario, la retribución o la recompensa tiene que ser igualmente equitativa. Entonces eso es justicia. Nosotros concebimos el término justicia como que a alguien no se le imponga un castigo. Es decir, en la mayoría de las personas ven a aquella gente buena, entre comillas, aquellas personas que pasan por alto o que no hacen actos de hacer las cosas rectamente y que dejan impune una situación. El punto es que Dios, como Él no se puede negar a sí mismo, Él tiene que aplicar lo que dice la Biblia: la paga del pecado es muerte. Eso es una ley. Entonces Dios tiene que ejecutar esa ley. Y vemos en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vemos la destrucción en el tiempo de Noé. ¿Por qué razón? Porque Dios lo que estaba mandando el mensaje es que todo aquel que no acepta entrar en el camino de la obediencia a la revelación de Dios mismo, entonces las consecuencias son muerte. Ahora, la justicia tiene dos caras. Una de ellas es el juicio y la otra cara es la misericordia. Entonces, cuando uno ve el Nuevo Testamento, vemos ahí la otra cara, aunque también lo vemos en el Antiguo Testamento, la misericordia de Dios. Por eso que Dios se reveló a sí mismo. Oiga bien esto: Dios se reveló a sí mismo tomando forma humana en el cuerpo del Señor Jesucristo para que nosotros conociéramos el corazón de Dios. Dios revela en el Antiguo Testamento que hay condenación para aquel que desobedece su palabra, pero que Él vino a esta tierra para que nadie vaya a condenación, para que al creer que Jesús murió en su lugar y en mi lugar en la cruz del Calvario, y por la fe recibimos esa amnistía divina, entonces nosotros ya no vayamos a sufrir las consecuencias de un juicio eterno, que es lo peor. Entonces, el mensaje sencillamente es el mismo. El Antiguo Testamento nos habla que Dios es juez, pero que también es amor. Lo mismo es en el caso del Nuevo Testamento. Entonces vemos ahora que en la persona de Jesús se revela, como dice Juan, en el capítulo 1, y dice: y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces, cuando uno mira a Jesús tan lleno de amor y misericordia, sin embargo, déjeme decirle, el mismo Señor dijo que Él
en un momento dado iba a resucitar a los muertos, unos resucitarían para vida eterna y otros para condenación eterna. Es decir, Dios no se niega a sí mismo, sus atributos son los mismos. El punto es, aprendamos a ver a Jesús en toda la Biblia, porque así es, y los atributos del Antiguo y del Nuevo Testamento, Dios los conserva y hasta el día de hoy y para siempre, porque Él es Dios. Así que Dios me le bendiga. Preguntas y respuestas. El reverendo Lisandro Bojorquez estará de nuevo con nosotros en el próximo programa. Envíanos tu pregunta al correo info@iglesiajosue.org o llámanos al PBX 2514 4747.